son los que más se presentan dentro de nuestro cuerpo. Y vemos, ¿no es cierto?, la data, ¿no?, como hemos ensayado muchas veces hacer la historia clínica, vemos que la data es muy importante para sumar, ¿no? Sumar, ¿no es cierto?, datos que podrían ayudarnos a hacer el diagnóstico diferencial, en este caso, de un signo muy importante que es la hematuria, ¿no? Como hemos desarrollado antes, hablado de que la hematuria, pues, es un signo que asusta al paciente, ¿no? Y es el motivo quizá de consulta más importante, ¿no? ¿Quién no iría al médico por presentar un sangrado en la orina, ¿no? Entonces nos asustamos y vamos al médico, pero ojo, no toda hematuria es cáncer de riñón, ¿no? No hay que pensar también en otras causas, pero nosotros como médicos tenemos que sumar estas cosas, la edad, como le dije, ¿no? Un varón que tiene esa edad entre 50 y 70 años, habría que pensar más en un cáncer que un problema infeccioso o que un problema vesical. En el Perú, el registro de Lima, del INEN, ¿no es cierto? El INEN es un instituto de cáncer nacional, instituto de enfermedades neoplásicas, que paralelo a su atención tiene una oficina de registro de cáncer, pero que basa su registro en lo que es a Lima metropolitana. No tenemos un registro nacional, ¿no?, que también hable de las provincias. Entonces, ese registro dice que aproximadamente 1.85 por 100.000 habitantes, ¿no? Una estadística más o menos que representa lo que dice a nivel mundial que el cáncer de riñón está entre 2 por 100.000 habitantes. Entonces es importante que nuestro registro también presenta algo similar, ¿no? Y como hemos dicho, los varones son los más afectados, ¿no es cierto? Y también hay que hablar, nuestra cruda realidad es que los casos se vienen diagnosticando en estadios muy avanzados, ¿no? Muy avanzados. ¿Por qué? Porque, como acabo de decirle, sus síntomas son muy larvados, ¿no? Son muy larvados, es una patología que está dentro del abdomen, ¿no? Y si el abdomen es obeso, es mucho más difícil poder palparlo. Y cuando ya aparecen los síntomas como la hematuria, ¿no es cierto?, como la lumbalgia, o sea, el dolor lumbar, ya estamos hablando de una enfermedad totalmente avanzada. Y cuando ya hablamos de enfermedad avanzada, estamos hablando de un pronóstico desfavorable, porque los tratamientos que aplicamos a cáncer de riñón en ese momento, ¿no?, que ya no es cirugía, ¿no?, es la quimioterapia con resultados que son bastante negativos, ¿no? Entonces, en este sentido, es importante hacer los chequeos, ¿no?, el chequeo médico, ¿no? Todo paciente a esa edad mínimo debe empezar con una ecografía abdominal, ¿no? Una buena ecografía abdominal es un estudio que no es muy caro y que nos puede dar información de cómo están nuestros riñones, ¿no? A veces esta patología, este cáncer es diagnosticado en forma accidental, ¿no? Así, a veces por otras molestias estudiamos al paciente, ¿no? Llámese a mujeres o varones, los estudiamos, pedimos tomografías por algunos dolores, algunas molestias, algunas epigastralgias, ¿no es cierto? Pedimos una tomografía y sospecha que el informe nos dice que hay un tumor, ¿no es cierto?, en el riñón derecho e izquierdo, y que el paciente nunca consultó por eso, sino que es un hallazgo de ese estudio.
y que, por supuesto, nos está hablando de un tumor que todavía no da síntomas, está dentro del riñón y entonces es un tumor altamente curable cuando se lo somete a los procedimientos quirúrgicos. Entonces, fíjense que una ecografía simple es importante para poder llegar a tener una sospecha de diagnóstico frente a este cáncer abdominal. Entonces hay que pedir, ¿no?, como chequeo a los mayores una ecografía de abdomen para ver cómo está dentro, tener una idea general de lo que pueda estar pasando dentro de su abdomen, ¿no? Bien, en cuanto a las causas, ¿no es cierto? Ya hemos mencionado por qué todos estos metales están siempre dentro de los factores etiológicos, ¿no? Y que en suma también tienen que ver con otros tipos de cánceres, ¿no? Los problemas cromosómicos, como hemos visto ya en el tumor de Wills, ¿no?, que es un tumor que viene ya con una carga genética heredable, ¿no?, donde hay aberraciones cromosómicas. También hablar que en este caso hay problema con los genes supresores, ¿no?, aquellos que se encargan de controlar ese crecimiento no controlado de las células, ¿no? Sabemos muy bien que las células se reproducen, ¿no?, pero por una acción de tipo hormonal, pero por el otro lado tenemos algunos genes que se encargan de controlar ese crecimiento, ya sea generando apoptosis, ¿no es cierto?, o inhibiendo ese crecimiento para que no se desarrolle en forma mayoritaria, y de esa manera haya un balance, ¿no es cierto?, entre las células que nacen y las células que mueren. Ese control, ¿no es cierto?, lo hacen los genes supresores. El tabaco, que ya sabemos que tiene más de 100, ¿no es cierto?, elementos que son vinculados a enfermedades y unas de ellos al cáncer. Entonces, eso ya hemos conversado en forma incansable. Lastimosamente, no se cumplen las leyes no establecidas en el Estado para poder regular el tabaco, quizá por intereses de las tabacaleras, intereses de políticas también, porque en esto también tiene que ver la parte política, ¿no es cierto?, y el Estado, que le conviene tener el tabaco como un elemento que aporta mucho dinero al Estado. Entonces, en este sentido, hablar de, ¿cómo se llama?, de tabaco es un tema que nos puede llevar a muchas horas, sobre todo hablar de política antitabáquica a nivel nacional. Entonces, el problema, como les dije, está en el nefrón, y si nos ubicamos en el nefrón, nos ubicamos en la corteza, ¿no?, en la parte cortical del riñón, donde están estas unidades funcionales, ¿no?, y que son tumores que crecen, son muy vascularizados, ¿no?, y ese crecimiento a veces vascularizado obedece a una angiogénesis, es decir, este cáncer tiene como principio también la formación de vasos, angiogénesis, de ahí que se ha estudiado muchísimo, ¿no?, los factores epidermoides, endoteliales, que favorecen la neovascularización, ¿no? El cáncer tiene además un cerebro adicional que le permite crecer y alimentarse, ¿no?, porque no es fácil crecer en un medio donde no hay sangre. Sabemos que a través de los vasos arteriales llega no solamente la hemoglobina, sino también los nutrientes. Por lo tanto, estos tumores
a su vez que crecen, tienen ese factor endotelial que les permite formar neovasos para que les permita seguir alimentando y les permita seguir sobreviviendo. Entonces, todo ese cerebro, esa memoria que tienen estas células neoplásticas, ¿no es cierto?, hace que este tumor sea, ¿no?, muy agresivo y de mal pronóstico. Entonces, uno de los cánceres que mucho llama la atención y que los patólogos nos informan son los carcinomas de células claras, ¿no? Es decir, es el cáncer más frecuente dentro de los cánceres de los carcinomas renales, ¿no? Eso debido a que estas células acumulan mucho glucógeno y grasa, ¿no? Entonces, eso hace que su citoplasma sea pues de una apariencia clara, ¿no? Entonces de ahí viene el nombre de carcinoma o adenocarcinoma de riñón de células claras. Es el tumor más frecuente para hablar de características así grandes, en forma grande, de lo que conforma la parte de patología. No olvidemos también de que este tumor, ¿cierto?, secreta renina, ¿no? Y de esta manera mueve esa cascada renina-angiotensina, ¿no es cierto?, generando un principio vasoactivo, ¿no? Vasoactivo, ¿no? Y de esta manera la hipertensión arterial, ¿no? Por eso es importante, jóvenes, que tengamos ese conocimiento que la hipertensión arterial, ¿no es cierto?, no busquemos en el corazón, sino busquemos en el riñón. Es probable que haya algo que esté generando aumento de la presión y de causa renal. Entonces vayamos a buscar, ¿no es cierto?, la causa renal. Es importante no solamente para ver el origen de la hipertensión, sino también para el tratamiento, ¿no? El tratamiento lo vamos a indicar de acuerdo a la causa, ¿no? En este caso, si hay este problema, pensemos en que se eleve la renina y de esa manera la angiotensina, y tendríamos que usar hipotensores que bloquean esta enzima. Muy bien, entonces así de esa manera nos vamos a manejar la hipertensión de acuerdo a la causa. Por otro lado, recordemos que el riñón no solamente tiene funciones de filtrar el agua, filtrar metabolitos, filtrar electrolitos, filtrar tóxicos, ¿no es cierto?, que se producen dentro del metabolismo de la celular, sino que también pensemos que ahí se forma una hormona que genera, ¿no es cierto?, ¿no?, la eritropoiesis, ¿no? O sea, favorece a la formación de glóbulos rojos, ¿no?, que es la eritropoietina, ¿no?, que es una hormona que favorece, ¿no es cierto?, la formación de glóbulos rojos, a tal punto que cuando existe en altas cantidades la eritropoietina, ¿no es cierto?, va a generar una mayor cantidad de glóbulos rojos que llega a una hemoglobina a veces de 18, 19, perdón. Entonces eso es un poco muy elevado para cada paciente, que lo hace un paciente rubicundo. Es un poco lo que llamamos el diagnóstico de policitemia vera. Policitemia vera no tiene tratamiento, solamente hay que hacer extraer la sangre de este paciente, ¿no?, de vez en cuando, es posible cada 15 días, para poder, ¿no?, que él baje su nivel de glóbulos rojos, que es peligroso. Esto puede atentar contra su salud. Entonces hay que tener mucho cuidado. La policitemia vera, que es una enfermedad también que está dentro de las patologías oncológicas, ¿no?, y que puede tener un origen en un carcinoma renal. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de funciones que también tiene el riñón y que nuestro paciente con cáncer renal puede traer, como es la hipertensión arterial o como es la policitemia vera. Entonces, es importante que entendamos de que el riñón es un órgano, no es muy grande, no es pequeño,
Y entonces, cada vez que crece algo en su interior, ¿no es cierto? Lo más frecuente es que sea en el polo superior, ¿no? Ahí comienza a crecer, a desarrollarse, generando, pues, por un lado, vascularización y por otro lado, ¿no? La comprime, comprime la corteza, de esa manera reduce también, ¿no es cierto?, la parte funcional, ¿no? Y distiende la cápsula del riñón debido al crecimiento expansivo de este tumor. Bien, entonces hablamos de algunos cánceres, como dije, ¿no? De riñón, que el más común es el de células claras, ¿no? Y que afecta la parte proximal del túbulo, ¿no? La parte proximal del nefrón, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar dos tipos de cánceres más comunes, el de células claras y el de células papilares, ¿no? Uno de los tumores también frecuentes que remeda pues las células, el crecimiento de forma papilar, ¿no? Papilar. Y luego tenemos otros cánceres que ya se ubican en la zona del túbulo colector, ¿no es cierto?, que son ya otros tumores quizá menos importantes, ¿no? Como es el oncocitoma, ¿no? El oncocitoma o el cáncer o el carcinoma de células colectoras, el tumor de células poligonales, ¿no? Son tumores quizá menos frecuentes y que se originan en la parte distal del nefrón, en la parte distal. Entonces, cuando hablamos de células claras y de células papilares, que son los más frecuentes, nos referimos pues a los tumores que afectan el túbulo proximal del nefrón. Entonces, hablar de carcinoma de células claras es el más frecuente, ¿no? Representa el 75% de los carcinomas renales, ¿no? Ya dijimos que tiene cierta característica, ¿no es cierto? Y que tiene que ver muchísimo con una alteración genética, no porque se hereda, sino porque ocurre una transformación genética después, ¿no? En el cromosoma. Los tumores papilares, ¿no? Que es el otro grupo de cánceres también más frecuentes, ¿no? Y que están entre un 15%, ¿no? Tienden a ser bilaterales, ¿no? Y quizás son de mal pronóstico, porque si afecta a los dos riñones, evidentemente, y si hablamos de un tratamiento quirúrgico radical, entonces estamos hablando de un paciente que tendría una sobrevida a través de diálisis nada más, siendo un paciente que debe ser dializado permanentemente, ¿no? Entonces de ahí ya su mal pronóstico y también su multifocalidad hace que este paciente pues tenga que ser sometido a una nefrectomía radical, ¿no? En él no podemos aplicar la nefrectomía parcial, que sí lo hacemos en el adenocarcinoma de células claras, sobre todo cuando está localizado, ¿no es cierto?, en el riñón. Y por otro lado, estos tienen que ver con la trisomía, ¿no? Es uno de los cánceres que está vinculado a la trisomía, ¿no? Entonces, en este sentido, es uno de los cánceres papilares que está en el túbulo proximal. El de células poligonales, ¿no es cierto?, que ya están en la parte distal, ¿no? Tiene un curso más, más indolente, ¿no? Más sarcomatoide. Es importante este tumor, ¿no es cierto? Y se ubica en la parte del túbulo, conducto colector. Felizmente es de frecuencia muy baja, 3%, incluso otros libros hablan de 2%, es bastante baja.
Todos estos cánceres, tanto el oncocitoma como el de células poligonales, son de una incidencia bastante baja, ¿no? Aquí en el oncocitoma hay un predominio de células eosinófilas, ¿no? Y que son tumores que raramente dan metástasis. Entonces, a veces nos enfrentamos a tumores, a cáncer renales, ¿no? Que pasan mucho tiempo y no son como el adenocarcinoma de células claras que inmediatamente debutan con metástasis. Estos son más de una evolución más lenta, ¿no es cierto? Y que realmente pasan mucho tiempo localizado en el riñón. Y el carcinoma de células colectoras también, que es bastante raro, ¿no es cierto? Y que también es del túbulo colector. Bien, entonces cada vez que haya un carcinoma de células renales, entonces pensemos más en el cáncer de células claras, ¿no? Que es el más frecuente, seguido del carcinoma papilar. Dentro de las manifestaciones clínicas, hay una triada clásica, ¿no? Que, como le dije, ya cuando aparece la triada clásica estamos hablando de un paciente con cáncer ya avanzado, ¿no? Como es el dolor, ¿no? Ese dolor lumbar, ese dolor que aparece en la parte posterior de la espalda, en la zona baja, ¿no es cierto? La hematuria, ¿no? Que hemos hablado también, y la tumoración, ¿no? De esa manera, nuestros pacientes vienen a la consulta con esa triada común de este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, tanto el dolor como la hematuria, ¿no? Es casi la misma incidencia que consulta. Hematuria o dolor permanente lumbar, que no tiene que ver nada con el caminar, ni con el golpe, ni con nada. Es un dolor permanente lumbar. Y la tumoración palpable es mucho más raro, ¿no? En el sentido de que por el abdomen, que básicamente son globosos y difícil de poder palparlo, o que haya habido un examen de médico, ¿no? Y que hayamos podido detectar ese crecimiento. Y por otro lado, la pérdida de peso que, que pueda haber en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, dolor lumbar, tumoración, hematuria y pérdida de peso. Bien, la clasificación siempre recomendada por la OICC, ¿no es cierto? Siempre considerando el TNM, que es el tamaño, el ganglio y la metástasis, ¿no? Aún vigente todavía hablar de lo que es la parte del T1, ¿no? El T1, que es un tumor que pueda llegar hasta 7 centímetros de tamaño, ¿no? Hasta ahí es un T1, ¿no? Por supuesto, el 1 se divide en A y el B, ¿no? El 1 es el tumor que llega hasta 4 centímetros. Es importante esto para la parte quirúrgica, por ejemplo, ¿no es cierto? Si es la parte quirúrgica, la resección parcial del tumor renal se hace hasta T1A, perdón, ¿no? Es decir, hasta 4 centímetros. Todo eso se toma en consideración cuando queremos hacer una nephrectomía parcial. Un T2 ya el tumor mide más de 7 centímetros, ¿no? Pero aún está limitado al riñón. Un T3 ya se extiende ya hacia la cápsula y ya también encontramos alguna extensión hacia la vena renal, ¿no? Y un T4 ya es un tumor que prácticamente atraviesa la fascia, ¿no? Y ya está comprometiendo todo lo que es la glándula suprarrenal y todo lo que están órganos, la parte vecina, ¿no? Del riñón.
Entonces, este es el momento a veces que diagnosticamos a nuestros pacientes en T4, ¿no? Cuando ya atravesó la fascia de Gerota, ¿no es cierto? Ya incluyó, es por eso que casi la mayoría de nefrectomías radicales incluyen las glándulas suprarrenales, ¿no? Incluyen las glándulas suprarrenales porque están comprometidas ya. Y lo que es ganglios linfáticos, ¿no? Es el N, entonces no basamos a veces ya en el compromiso de un solo ganglio o de más, ¿no? N1, N2. Y las metástasis a distancias es el M, generalmente las metástasis son a pulmón. Entonces ahí tenemos los 4 tipos de cánceres más comunes, ¿no? El de células claras, el de células papilares, el cromóforo y el carcinoma de túbulos colectores. Para el diagnóstico, ¿no es cierto? Y para el estadio es importante las imágenes, ¿no? Las imágenes, ya sea desde una ecografía, que es importante para poder tener la sospecha, y luego completar con una tomografía, ¿no? Una tomografía es recomendable la TEN, ¿no? Que es la espiral multicorte, con contraste y sin contraste a veces, porque a veces hay problemas, en este caso del riñón, que no tenemos una buena urea, una buena creatinina. Entonces muchas veces tenemos que hacerla sin contraste. Y recomendamos pues una tomografía desde que incluye tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Porque sabemos que este cáncer metastatiza a pulmón. Entonces nuestras tomografías incluyen tórax, abdomen y pelvis con o sin contraste. Porque es importante para diagnosticar y es importante para ver el compromiso, ¿no es cierto?, la extensión, ¿no?, la contralateralidad del cáncer en el caso de los tumores papilares que son contralaterales, ¿no? Y además ver las metástasis también ganglionares, metástasis a distancia, ¿no? Entonces las tomografías son muy importantes para ubicar a nuestro paciente si está en la fase quirúrgica o directamente en la fase solamente quirúrgica digamos, de mantenimiento, perdón, de paliativa, ¿no? O tengamos un paciente ya exclusivo para la parte de quimioterapia. La radioterapia no está indicada en cáncer de riñón porque no tiene mucha importancia en este tipo de tumores. Entonces, como dije, desde una ecografía hasta una resonancia, ¿no?, son las alternativas que tenemos para definir el diagnóstico, para definir si está comprometida la vena, los ganglios, para ver si hay este compromiso de las suprarrenales, y etcétera, etcétera. Entonces, tenemos estudios para empezar a diagnosticar el cáncer de riñón. Por otro lado, también tenemos la parte de laboratorio, ¿no es cierto?, donde vamos a analizar la orina, quizá buscar las células en el sedimento urinario, células que descaman del riñón y que pueden aparecer dentro de la orina. Pues es importante pedir una citología, ¿no?, de las células que se excretan en la orina. Y eso se hace mediante una orina de 24 horas. Tenemos que guardar la orina, sedimentar y pedir un estudio citológico. Por ahí podemos hacer el diagnóstico o confirmar el diagnóstico, ¿no? Sería más sencillo que hacer un procedimiento cruento, ¿no?, como es la biopsia con aguja fina o aguja gruesa que hacemos para llegar al riñón y poder tomar una biopsia. Entonces es importante que tomemos también conocimiento que en la orina podemos detectar las células que vienen del riñón, ¿no es cierto?, y que la podemos analizar. Para eso, en una orina de 24 horas, pedimos el estudio del sedimento o lo que se llama un block cell, ¿no? Es decir, que ya centrifugado, el patólogo nos puede dar mayor información que un Papa Nicolau de la orina simple, ¿no?, que es un análisis más sencillo.
En la parte de laboratorio también es importante las modificaciones que pueden haber en el hemograma. Como les dije, la eritropoyetina aumentada en el carcinoma renal genera un aumento de los glóbulos rojos, lo que se llama una policitemia vera, ¿no? Entonces, es importante el manejo, el conocimiento de esto para lo que es el diagnóstico, porque el carcinoma renal se acompaña de politemia vera muchas veces, o también para el tratamiento que hay que hacer al paciente, ¿no? Entonces, la mayoría de nuestros pacientes, una vez que ya hemos localizado ecográficamente o tomográficamente o a través de una resonancia, tenemos que confirmar el diagnóstico, ¿no? Con una biopsia, con aguja fina o aguja gruesa, guiada, ¿no? Que es lo que más se pide, guiada por una tomografía. Es importante porque el riñón es retroperitoneal y entonces es lumbar, está muy pegado a la parte posterior y es más accesible a una biopsia, ¿no es cierto?, a través de la zona lumbar. Bien, entonces el diagnóstico histológico se hace por biopsia con aguja fina o aguja gruesa. Aguja fina, más que todo aguja gruesa, porque nos permite sacar tejido, que es lo que queremos para completar nosotros, no solamente para el patólogo, sino para hacerle su inmunohistoquímica. Fíjense, hablar de pronóstico, hablar de sobrevida, 5 años, este cáncer siempre ha sido pronóstico fatal, ¿no es cierto? Porque es muy agresivo, da metástasis pulmonares, rápidamente se convierte en estadio 4, ¿no es cierto? Donde prácticamente cogemos a la quimioterapia como una alternativa terapéutica y al final nos damos cuenta que la quimioterapia no tiene muchas respuestas en este tipo de cáncer. Y entonces, hoy con el conocimiento ya de la angiogénesis, hemos podido encontrar algunos tipos de moléculas, ¿no es cierto?, que favorecen esa angiogénesis. Ya identificadas esas moléculas, se han fabricado ya citostáticos biológicos, ¿no es cierto?, dirigidos hacia esas moléculas, ¿no es cierto? Es la quimioterapia, ¿no es cierto?, biológica dirigida ya, ¿no? O target, que se conoce, hacia la alteración, la molécula mutada, ¿no? Entonces eso ha mejorado muchísimo el pronóstico en los pacientes hoy en día, que con este tipo de tratamientos, ¿no es cierto?, no solamente ellos, sino también el manejo inmunológico ahora del cáncer se conoce muchísimo. Se ha desarrollado la parte inmunológica en el melanoma, porque ahí se ha encontrado mucho, mutación que tiene que ver con genes, y entonces ese mismo desarrollo se ha aplicado a riñón y por ahí se está consiguiendo mejores resultados hoy en día. Entonces, esto es una tasa de sobrevivencia, ¿no es cierto?, de acuerdo a los estadios, ¿no? Un estadio más temprano, por supuesto, tiene un mejor pronóstico que estadios 3 y 4, que es lo que estamos recibiendo hoy en día, tumores más avanzados y con un pronóstico más bajo, ¿no? Entonces, eso es el crecimiento, ¿no es cierto?, del cáncer de riñón, que va desbordando la zona donde nace para llegar incluso a meterse dentro de las venas renales y luego viajar a los pulmones. El tratamiento, entonces, jóvenes, es quirúrgico, el tratamiento más importante a que es sometido este paciente, por supuesto, frente a los tumores T1 y T2, ¿no?, que son los tumores que realmente podemos ofrecer algún tipo de tratamiento quirúrgico y que puede hacerse a través de de un tratamiento laparoscópico, ¿no es cierto? Puede ser una nefrectomía parcial, como le dije, si se trata de un T1A, ¿no?, un tumor que no llega a los 4 centímetros, pero si ya es un B, ¿no es cierto?, se tiene que hacer una nefrectomía radical con todo vaciamiento ganglionar, incluyendo vena, incluyendo glándulas suprarrenales, ¿no?
igual que el T2, ¿no? En cuanto al T3, T4, donde todavía se emplea la nefrectomía radical, que es más, ¿no?, de tipo paliativo, sobre todo por el sangrado que genera esta patología, a veces sangrados masivos, ¿no?, y que puede generar la muerte de nuestro paciente, porque ustedes saben que es el sangrado agudo, ¿no?, genera una anemia aguda o una descompensación inmediata y un shock hipovolémico que puede generar la muerte del paciente. Entonces, este no es una anemia crónica, sino una anemia aguda que puede compensar a nuestro paciente y ser sometido inmediatamente a una nefrectomía radical, pero de tipo paliativo. Entonces, eso es lo que se recomienda, ¿no es cierto? Cada vez que se maneja cáncer de riñón, tiene que hacerse una nefrectomía radical, ¿no? Que incluye las glándulas suprarrenales, ¿no? Que incluye todos los ganglios de la zona, ¿no es cierto? Los más cerca y los más alejados, y que se puede hacer hoy en día a través de la laparoscopía, ¿no? Incluso de robótica, ¿no? Ya como que se ha avanzado mucho en la parte quirúrgica de riñón y se está igual avanzando en cáncer de próstata también la cirugía robótica. Entonces, hay que también conocer los riesgos de la cirugía, ¿no? Como toda cirugía, ¿no es cierto? El sangrado es común, ¿no? Es un sangrado intraabdominal con hemoperitoneo, ¿no? Abrir inmediatamente el abdomen para poder salvar la vida del paciente. Y por otro lado, las infecciones de la herida, ¿no?, postoperatorio, y algunos daños de algunos órganos internos que ocurren durante la intervención. Sí. El neumotórax. Ahí nos dice que lo compren a su mamá. Pero tiene mal. Que pueden generar problemas de tipo quirúrgico. No puedo por eso porque solo pueden grabar. La radioterapia no tiene mucha utilidad en lo que es cáncer de riñón, porque las células de cáncer de riñón no son muy sensibles a la radioterapia, ¿no? Entonces, es mejor no usarlo, porque puede agregar complicaciones en lo que es el uso de la radioterapia. La quimioterapia ya clásica, ¿no es cierto?, ha fallado muchísimo. No hay muy buenas respuestas, ¿no?, al cáncer. Eso en cuanto a la quimioterapia convencional, ¿no? Hemos usado muchos productos, unos quizá con menos acción y otros con más acción, ¿no? Los últimos que todavía seguimos usando en algunos pacientes que no pueden adquirir la quimioterapia biológica, ¿no es cierto?, esquemas con capacitabine, con gemcitabine, con fluoracilo, ¿no?, vinblastina. Hacemos esquemas para poder paliar, porque la quimioterapia la usamos en estadios avanzados y lo que queremos solamente paliar los síntomas del cáncer y que se puede lograr en algo con la quimioterapia convencional. Y entonces, de esto ya conocemos que la quimioterapia convencional tiene sus contraindicaciones, ¿no es cierto? Tiene los efectos colaterales, como es la caída de cabello, ¿no?, la pérdida del apetito, las náuseas, los vómitos, las infecciones, porque bajan sus defensas, ya al 7º o 10º día bajan bastante las defensas y puede el paciente complicarse con alguna infección, ya sea en el hogar o ya sea en el hospital. Entonces son fáciles de infectarse por esas defensas bajas y además también puede sangrar por plaquetopenia. Entonces hay que estar atento cada vez que hacemos quimioterapia de estos efectos colaterales que nuestro paciente tiene que saber para asistir nuevamente al médico y poder diagnosticar a tiempo y que no descompense, ¿no?,
en esos tiempos que no se ve el médico, no se ve el paciente, que es cada 21 días. Entonces, se empezó ya a usar algunos medicamentos que sí, también son muy buenos para cáncer de riñón, sobre todo porque frenan ese mecanismo de angiogénesis, ¿no? Lo frenan de tal forma que ayudan al manejo del cáncer, porque si cortan la angiogénesis, no llegan alimentos al tumor, ¿no es cierto? No llega oxígeno al tumor, entonces se necrosa el tumor. Entonces, ¿no? Los antiangiogénicos se han convertido en medicamentos hoy en día de mucha utilidad en carcinoma renal. Y ya hemos conocido algunos hace muchos años que se viene usando, ¿no es cierto?, el sorafenib, ¿no?, que en dosis de 400 miligramos, ¿no es cierto?, tomado diarios, a veces dividido en dosis de cada 12 horas, ¿no? Es en tabletas, es en comprimidos, es vía oral, no sé, el paciente lo puede tomar en su casa con tranquilidad, no necesita ir a una unidad de quimioterapia, puede hacerlo en su domicilio. Entonces, este medicamento ayudó muchísimo, muchos años se venía usando, con respuestas más favorables que la quimioterapia convencional y quizás sin efectos colaterales como la quimioterapia convencional, ¿no? Entonces, pero sí se agregaron otros tipos de efectos colaterales, como son las infecciones en la piel, como es el aumento de la presión arterial y como es las ampollas, ¿no? Que aparecen en las palmas de los pies y de las manos, ¿no? Es una enfermedad ampollar que es característico del uso del sorafenib. El sunitinib también, otro medicamento que se usa en estos pacientes, ¿no? Sí actúa sobre las tirosinquinasas, ¿no? De esa manera, muy parecido al sorafenib. Entonces, se usa mucho, ¿no? También es tabletas, ¿no? Y una dosis de 50 miligramos diario, ¿no? Por 4 semanas consecutivas, seguida de 2 semanas de descanso, ¿no? Eso es importante para abarcar un ciclo de 6 semanas. Los efectos secundarios también que se presentan en este tipo de medicación son las náuseas, los vómitos, y también tenemos problemas en la piel, ¿no? Aparecen algunas llagas en la boca, tipo úlceras, ¿no es cierto? Tipo aftas, que hacen que los pacientes tengan muchas molestias, sobre todo al tragar, ¿no? Y, por supuesto, la disminución de los glóbulos rojos y blancos que hay que tener presente por las complicaciones infecciosas que pueda generar el uso de este medicamento. Ya se han venido usando algunos otros, ¿no? Como el temsirolimus, que también tiene una función muy importante, es endovenoso, ¿no? También se está usando. El everolimus también se está usando, ¿no? Es vía oral, ¿no? Y con sus efectos colaterales que tienen estos medicamentos, como son las náuseas, los vómitos, las diarreas, ¿no? Y ese sarpullido que aparece en la piel, ¿no? Manchas rojitas, cabeza de alfiler que llenan la piel, que es característico de efecto colateral de este tipo de medicamento que es el everolimus. Y ya hay un anticuerpo también que se usa, que es el bevacizumab, famoso Avastin de Roche, que se viene usando muchísimo en cáncer de riñón. Por supuesto, es vía endovenoso, ¿no? Y que también hay que estar vigilantes de los efectos secundarios, ¿no? Como es el sangrado, ¿no?
el aumento de la presión, hay que estar controlando la presión en estos pacientes la hora que se está aplicando y el sangrado, ¿no es cierto?, que puedan generar. El pasopaptinib, ¿no?, que también es otro anticuerpo, ¿no?, que sí ya viene en vía oral, ¿no?, una vez al día, de mejor o fácil de usarlo, ¿no es cierto? También tiene los efectos colaterales, náuseas, diarreas, dolor de cabeza, ¿no? Y vigilar siempre la presión arterial también que se eleva. El axitinib también vía oral, ¿no? Es un medicamento que se está usando, ¿no es cierto? También náuseas, vómitos, ¿no? Pérdida de apetito, cambios en la voz y el famoso síndrome ampollar de manos y pies, que hay que estar atentos. Entonces, ya hay hoy en día el uso de los target, ¿no es cierto?, y de los anticuerpos monoclonales como tratamiento del cáncer de riñón, y eso ha mejorado muchísimo el pronóstico de los pacientes, sobre todo que ya en estadio 3 y 4 son estadios avanzados. Bien, eso les traía de cáncer de riñón, que es uno de los cánceres que la verdad todavía es uno de los cánceres que hay que hacer tamizaje, ¿no? Que hacer tamizaje, que hay que hacer chequeo, ¿no? Diagnóstico precoz, de acuerdo a la edad, de acuerdo al sexo, hay que empezar a pedir ecografías de abdomen, ¿no? No hay que esperar la triada, porque cuando aparece la triada ya el paciente está avanzado, ya disminuye, ¿no?, empobrece su pronóstico. En este sentido, joven, hay que estar sospechando siempre este tipo de cáncer que es frecuente en nuestra región y a nivel nacional. ¿Alguna consulta, alguna pregunta que quisieran alcanzar? ¿Hacia dónde suele migrar este cáncer, doctor? Migrar, metastasizar, me dice, ¿no? Sí, doctor. Sí, al pulmón, ¿no? Generalmente nuestros pacientes ya, cuando ya vienen al diagnóstico, ya vienen con metástasis pulmonares, ¿no? Son pacientes que mueren con metástasis pulmonares. Saben que la metástasis pulmonar de ellos es masiva, afectando los dos pulmones. Entonces nuestro paciente comienza con falla respiratoria, insuficiencia respiratoria aguda, ¿no?, que es difícil de manejo porque es producido por un cáncer que es agresivo, ¿no? ¿No hay más preguntas, jóvenes? Doctor, ¿es más frecuente en hombres o en mujeres? En hombres es más frecuente que en mujeres, ¿no? Los que conozco, hasta ahora no hemos operado ninguna mujer con cáncer renal, ¿no? Es más raro. Generalmente han sido varones, la mayoría de personas que se operan con cáncer renal, ¿no? Así que las mujeres están salvadas, en este caso, ¿no? No en el cáncer de tipo endocrino, donde es mayor en ellas, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Si no hay más preguntas, lo dejamos ahí entonces. Y tenemos otra clase, creo, de cirugía oncológica, todavía, ¿no? Bien. Esa clase es para el 2, creo, doctor. Sábado 2. Sábado 2, ¿no? O sea que de aquí descansamos. ¿No? No, estoy revisando, doctor. Ah, ok.
¿De semiología ya no tenemos o todavía tenemos esta semana semiología? Ustedes están más al tanto del cronograma. De medicina, bueno. Todavía nos falta el bloque de neurología. Bloque de neurología, ¿no? Muy bien, chicos, que pasen un buen fin de semana y bueno, a estudiar y protegerse, pues, protegerse de esta situación en que estamos, ¿no? Mascarilla, por favor. Ya no se puede salir ahora, está llena la calle, está peligrosa la calle en este momento. Ya no hay respeto, no hay distanciamiento, se baja la mascarilla. Incluso si compran, conversan con ustedes sin mascarilla, los vendedores, es un desastre. La verdad que hay que tener mucha precaución, porque ustedes son los que salen, pues, ¿no? Y al final son los vehículos para que lleguen de esa manera el virus a su casa. Y sus padres que no salen, se infectan. Entonces hay que tener mucho cuidado, jóvenes, hay que pensar en eso, en ese detalle que a veces nos olvidamos. Entonces hay que tener mucha precaución, mucha precaución en ese sentido. Hay que tomar toda la precaución necesaria para no complicar la casa, para no complicar el hogar con este virus. Buen fin de semana. Que pasen bonito. Gracias, doctor. Gracias, doctor, igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor.